Bienvenidos a La Rueda. Este es el programa que intenta dar una visión general de la producción local y regional. En el día de hoy nos visita Marcelo Banchik. Banchik es una de las empresas más importantes que tiene la ciudad y también la región, en el sector automotriz particularmente. Queremos mostrarle, queremos contarle un poco de su historia, sus inicios, sus desafíos y sus proyecciones. Así que quédense con nosotros. Bueno, Marcelo Banchik, bienvenido a La Rueda. Gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte aquí. En principio, antes de darte la palabra, quisiera presentar la mesa. Nos acompaña Ana Hernández, miembro de La Rueda, y bueno, y José Abramovich, que es presidente del SECOM, que nos va a dar una visión más amplia del sector comercial también de la ciudad. Para empezar a desestructurar un poco la parte del programa, Marcelo, quisiéramos que nos cuentes un poquito la historia que no sabe la gente, un poco la historia de Banchik, es decir, cómo el apellido llega a la ciudad, cómo hace fuerza aquí y luego empieza a crear, ¿no es cierto?, lo que es una gran empresa en el sector automotriz. Bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, la historia de la familia comienza con la llegada de el papá de León Banchik, o sea, León es mi abuelo, el papá es mi bisabuelo, Simge Banchik, que llega con la corriente inmigratoria de Europa del Este sobre finales del siglo XIX. Y llegan y se establecen en una colonia que se llama Colonia Lucienville, que es la colonia que está alrededor de Basavilbaso. Hubo muchas familias que llegan de esa zona de Europa del Este, y bueno, y se afincan ahí, se escapan, digamos, de esa zona donde particularmente la comunidad judía, digamos, no la estaba pasando bien, y vienen a un lugar que ellos en el cual tenían muchas esperanzas de poder vivir en paz y en forma armoniosa, como finalmente se dio. Así que bueno, sobre finales del siglo XIX llegan y se instalan ahí. Vivían, digamos, del campo, porque realmente era de la explotación agrícola-ganadera, con muchas dificultades. León, que es el cuarto de 7 hermanos, eran 5 varones y 2 mujeres, es quien, digamos, tiene la impronta de aventurarse a venir acá a Concepción del Uruguay para iniciar una actividad comercial. Así fueron los comienzos. Marcelo, y en esos comienzos, ¿por qué entendés, en este caso León, encara como el sector en diferentes instancias, pero encara como el sector directamente automotriz? Es decir, entiendo que era en principio era un lugar de dispenso de combustible, o no, corregime si no es así, y cómo después empieza a toda esa familia entera Banchik a trabajar en el sector automotriz, es decir, cómo nace ese arraigo, digamos, ese sector. Claro, él, como decía, bueno,
todos vivían en el campo, obviamente el campo no daba para mantener, digamos, a 7 hijos que a su vez fueron creciendo y iban conformando sus familias. El mayor quedó en el campo, después los hermanos fueron a estudiar, el segundo y el tercero, y él, como digo, analizó esta oportunidad de venir, que de Basavilbaso acá, ya Concepción ya era una ciudad más importante, y él contó con el apoyo de un familiar que lo impulsó, le dio una ayuda económica como para que él pudiera iniciar, y evidentemente habrá visto una posibilidad, o vio una posibilidad iniciando con el expendio de combustible y de aceite. Pensemos en esa época por ahí, mucho, no es que eran las naftas actuales, porque tal vez no había un parque automotor tan importante, pero sí se utilizaba mucho querosén, fuel oil, otros combustibles que eran más necesarios en ese momento, y casi enseguida, digamos, empezó también con la venta de repuestos, repuestos para camiones, para maquinarias agrícolas y también para automotores. Para eso contó, como digo, con esa ayuda de un familiar, que fue muy importante, porque ese fue el espaldarazo con el cual él se pudo lanzar. Y un poco todo se dio con cierta lógica o correlatividad, o sea, todas actividades un poco afines unas con otras. Esto de empezar a vender repuestos, de vender aceites, fue llevando a que se fuera relacionando, digamos, con la actividad automotriz. Y ya en el año 33, nosotros hemos podido guardar un ejemplar del diario Los Principios, donde había un aviso que decía, León Banchik ofrecía la venta de automotores ceros y usados, con lo cual en muy poco tiempo la actividad, digamos, fue prosperando y le fue permitiendo, digamos, ofrecer ya automotores ahí en el año 33, a poco de iniciar. De aquel tiempo a esta parte, ¿cuántos años tiene la empresa? Y la empresa está cumpliendo, nosotros es así, si bien León inició sus actividades en el año 27, la verdad que nosotros consideramos como fecha fundacional noviembre del 29, que es cuando se forma la primera sociedad León Banchik SRL. Y desde aquel entonces a esta parte, ¿cuántos años transcurrieron? Y bueno, como comentaba, en el año 27 León inicia las actividades, pero nosotros tomamos como fecha fundacional el año noviembre del 29, que es el momento en el cual se conforma la primera sociedad León Banchik SRL. Entonces tomamos la fecha desde ahí, así que contando hasta ahora estaríamos transitando el año 96. Por lo cual el SECOM los homenajeó hace unos años. Exactamente, cuando cumplieron 90 años de vida a la empresa. ¿Y ahora los 100? Seguramente que también. Ah, bueno. Seguramente que también. Hay un documental muy bueno que está subido a YouTube que cuenta un poco la historia de Banchik. Se los recomiendo para los que estén interesados un poco en profundizar. Marcelo, ustedes serían la tercera generación, en este caso vos, digamos, Claro. Dentro de la empresa. Si tuvieras que contar un poco cómo fue tu inserción dentro de la empresa, entiendo que debe ser desde muy chico, ya entras a las reuniones, al día a día, digamos, de tus padres, digamos, pero cómo es un poco esa inserción en ese ambiente laboral, en ese mundo. Bueno, para hacer un pequeño raconto y tratar de, digamos, de no olvidarme principalmente, digamos, de los principales actores, llamémosle. Perfecto. Bueno, junto con León, en la primera generación, él, a poco de arrancar, digamos, convoca, como decía, como la actividad del campo por ahí no daba para todos, entonces convoca a uno de sus hermanos menores, que es Isaac, unos años después, para que venga a acompañarlo. Así que él viene y se establece acá y lo secunda, y ellos conforman, digamos, la primera generación. Posteriormente, digamos, se suman para los años 50, 60, se suma dos de los 3 hijos de León, digamos, mi tío Lito, mi papá Benjamín.
Y bueno, también, digamos, había otro asociado que era Samuel Markov, que tuvo una participación destacada también en la casa de repuestos y no me quiero olvidar de él. Y ya la tercera generación arrancó en los años 90, yo fui el primero que me incorporé, al mismo tiempo en realidad que Isaac dejó en el año 94, que él se retiró, ya mi abuelo León había fallecido antes, en el año 78, pero entonces bueno, yo en el 94, mi hermano Fito, Adolfo en el 95 y mi hermano mayor Eduardo, que nos vino a acompañar en el 2002. Ahí conformamos la tercera generación. Y bueno, y en este momento con satisfacción podemos decir que ya tenemos una cuarta generación, ya que mi hijo mayor, Ariel, desde el año pasado ya nos está acompañando también. Y bueno, realmente, como digo, es una satisfacción, un orgullo. Estudios indican que solo el 3 o el 4% de las empresas familiares arriban a una cuarta generación. Así que bueno, estamos en un grupo muy selecto, como digo, que bueno, esperamos poder continuar y transitar de buena manera. Mansa carga la de Ariel, ¿eh? Bueno, esperamos que no sea el único de la cuarta generación. Claro. Esperamos que otros lo acompañen también. Que me gustaría preguntarle a Marcelo, ya que cuenta esto del traspaso, ¿no? de la primera a segunda, tercera y cuarta ahora. ¿Cómo se transfiere la cultura, los valores, el ser una empresa como Banchic de generación en generación? Es muy interesante lo que preguntás porque muchas veces, digamos, uno mismo se pregunta cómo las cosas se fueron dando, ¿no? Pero indudablemente que ha habido un basamento muy importante en los valores y en la educación que fuimos recibiendo cada uno y en la valoración que hemos hecho de esos elementos como para poder continuar adelante y tratar de ser fieles a ese legado con el que empezó León, con el que continuó la segunda generación y el que nosotros tratamos de llevar adelante de la mejor manera. Comentaba antes de empezar que nuestra concesionaria en Peugeot es una de las 3 más antiguas. Tiene 56 años de vida y de relación con Peugeot y que ya, digamos, no se estila que las concesionarias tengan el apellido, digamos, de los titulares en el frente. Y eso es una particularidad que también implica una carga respecto de los valores y de la educación, ¿no? Y de todo lo que uno quiere, digamos, mantener, representar y sostener. Totalmente, es confianza y marca. trayectoria. Sí, hoy es una marca, pero era como, no sé, se me vino a la mente cuando íbamos a los distintos negocios, no lo llamábamos por los nombres, era el nombre de quien nos atendía, que era el dueño, además. Sí, es así. Y ahora que trae a colación eso, José, te quería preguntar, ¿cómo es tomar decisiones en una empresa familiar? Bueno, nosotros hemos aprendido a llevar por separado, digamos, las cuestiones familiares de las cuestiones de la empresa. Hemos establecido algunas pautas que las venimos manteniendo desde la otra generación, porque realmente hemos procurado que siempre sea así para poder sostener ambos vínculos de la mejor manera. Y justamente uno de los proyectos que llevamos adelante antes de que ingresara a la cuarta generación fue la de establecer un protocolo que es muy común en empresas familiares, que dicta una serie de pautas y normas referidas a la incorporación de futuros familiares. Mira. Y que procura, digamos, volcar ahí todo esto que venimos hablando, toda esta cuestión importante que es para nosotros de los valores, de la responsabilidad, de la tradición familiar transferida y los valores transferidos a la empresa, de tal forma de que
una actividad no impacte en la otra. Y hasta el día de hoy diría que creo que lo venimos logrando con bastante éxito. Qué bueno. Totalmente. Una consulta es, ¿cómo es una empresa nacional o internacional, Peugeot, entre otras, cómo termina siendo uno concesionario oficial? O sea, es un análisis más allá, entiendo que debe ser de la cultura organizacional que tienen, lo que vos decías un poquito, los valores y demás, todo eso te genera una trayectoria y ahí se logra hacer como una sede oficial de estas empresas tan importantes, digamos. Claro, cuando nosotros iniciamos, obviamente que hablando de 50 y pico de años atrás, las relaciones eran bastante más, menos formales y así como, digamos, la vinculación con Peugeot arranca con esa famosa anécdota, digamos, de mi tío en el año 61, 62, yendo al distribuidor de Peugeot, porque en esa época todavía no era una filial oficial, pero ya la empresa nuestra iba, compraba algunos vehículos, entonces en el primer viaje que hace, para ir a comprar un par de unidades que habían adquirido, un par de modelos 403, el responsable de la distribución de unidades en Peugeot le pregunta a mi tío, bueno, estas dos personas que son empleados suyos se llevan los autos marchando, ¿usted en qué se vuelve a Concepción? Él le dijo, no, bueno, yo me voy a volver en colectivo, ellos se vuelven en los autos que son para los clientes. Y le dijo, no, de ninguna manera. Dice, usted se va a volver en un 403, va a ser su primer auto, listo, arregló, le firmó unos cheques ahí, y se llevó el 403 marchando para Concepción. Bueno, ese tipo de anécdotas, ese tipo de relaciones obviamente que se daban en aquella época y así comenzó nuestra relación con Peugeot, que se formalizó en el año 68 después con la designación oficial. Hoy por hoy, obviamente que estas empresas multinacionales tienen, digamos, establecidos unos manuales así de gordos respecto de cómo otorgan la concesión a alguien para que sea su representante. Claro. Hoy todo está establecido desde la imagen exterior de los locales, la imagen interior, la vestimenta del personal, cómo son los pisos, la iluminación, Sí. hasta, les diría que entrando en detalle de Sí, las porque normas. es como que tiene que dar la sensación de que vos podés entrar en Concepción o entras en Buenos Aires a cualquier concesionario y te tenés que sentir que es lo mismo. Tal cual, es que esa eso es la que vos estás sensación, diciendo, sí. eso es lo que ellos procuran. La Sí, idea ese es que el objetivo. es que el Ujú. estándar de calidad Sí. sea el mismo, independientemente del lugar donde uno visite. Entonces, está establecido, iba a dar el caso extremo de hasta una vez que un cliente entra al local, cuántos segundos, digamos, son tolerables hasta que alguien salga Para a darle atención. la bienvenida. Tan así está estipulado. Y hay normas de calidad que están establecidas desde los años 90 y pico, que se empezaron los programas de calidad y en eso puntualmente Peugeot fue uno de los pioneros. Obviamente esa normativa cada vez fue abarcando más puntos y más puntos, con la idea de lograr ese estándar universal, digamos, de atención Y de calidad. y de calidad, exactamente. Y de calidad. Yo me gustaría preguntarle a Marcelo, volviendo un poquito para atrás, digo, ¿cuándo pensás que fue ese momento bisagra que deja de ser una empresa familiar local a pasar a ser una empresa de la región? Digamos, pues, sabemos que hoy están en Colón, Gualeguaychú y en otras varias ciudades. Yo creo que pensaba hoy y encontré la palabra consolidar la empresa, y creo que hubo como dos momentos puntuales en este tiempo. Y bueno, uno creo que fue allá por los 50, 40, 50, que fue cuando, digamos, la casa de repuestos con la que inició León tomó la distribución de grandes marcas. O sea, en esas épocas, entre los 40 y 50, León Banchik empezó a ser distribuidor de algunas marcas, por ahí no todos van a conocer, pero de autopartes muy importantes a nivel mundial, como eran Burd, Perfect Circle, ser representante, digamos, de Chrysler, de General Motors, en cuanto a la venta de esos repuestos.
eso permitió, digamos, empezar a trabajar, digamos, en forma mayorista, como representante mayorista, y entonces nos empezó a conectar con muchos comerciantes, digamos, de la provincia, con los cuales hasta el día de hoy seguimos teniendo relación, pero en esa faceta, digamos, aparte de venta minorista, de venta mayorista. Creo que ese fue un momento importante, destacable, y otro, digamos, en cuanto a la venta de automotores, la obtención de la concesión de Peugeot, que fue la primera, fue al mismo tiempo con Citroën, pero después Citroën se fue del país en los años 70 y bueno, entonces dejamos de vender oficialmente Citroën, pero el otorgamiento de la concesión de Peugeot fue el otro momento importante en cuanto a la consolidación, digamos, de uno de los pilares de nuestra empresa. Un poquito, Marcelo, con lo que hablabas de la consolidación, ustedes también trabajan en venta, digamos, de multimarcas, digamos. Hay distintas concesionarias que trabajan, tanto usados como nuevos, entiendo, diferentes marcas. ¿Eso es así? Sí, más o menos. Sí, es así. Lo que pasa es que en todos estos años, ustedes tendrán en claro que la economía de nuestro país, digamos, nos ha llevado en una montaña rusa en la cual ha ido pasando un poco de todo. Ya vamos a llegar ahí. Pero, claro, entonces, en ese interín, nosotros tomamos la concesión de Peugeot, como digo, en los años 60 y pico, y digamos, fuimos tratando de incorporar otras marcas, por ahí con otros productos, a veces complementarios, digamos, como en algún caso eran utilitarios, en otro caso vendíamos autos familiares, vehículos más grandes como camiones, o camiones más chicos, con distintas marcas, tratando de cubrir los distintos nichos, distintos segmentos de la venta. Y bueno, en ese tránsito hubo momentos en los cuales emprendimos, sobre todo esto ocurrió en los últimos años, emprendimos un negocio específico, digamos, de multimarca, tratando de poder brindar a nuestros clientes de muchos años y de cubrir esa necesidad de poder decir, bueno, tenemos un cliente que de repente, con la aparición de una oferta más amplia, quiere algún producto que las marcas tradicionales que nosotros vendemos como concesionario por ahí no están ofreciendo. Y por ahí hay alguien que está queriendo que nosotros le traigamos tal modelo, de tal marca, y bueno, pero ya es un cliente de muchos años, que tiene mucha confianza con nosotros, que no quiere tener que ir a otra ciudad o no quiere tener que andar deambulando para hacer un negocio. Y bueno, ante esa necesidad que vimos que existía y la oportunidad, entonces decidimos poner un negocio exclusivo de multimarca para tratar de poder satisfacer esa demanda. Excelente. ¿Toman algunas decisiones o rumbos sobre los productos con qué porcentaje hay de intuición y cuánto de estudio de mercado? Siempre algo de intuición en todas las decisiones hay, porque uno nunca está 100% seguro de todo lo que va a emprender, pero digamos que en general tratamos de tomar las referencias necesarias, de hacer algunos estudios. Indudablemente que el paso de los años también nos ha ido forjando en cuanto a iniciativas que en algún momento prosperaron y en algún momento por ahí no prosperaron como hubiéramos pensado. Y bueno, todo eso a uno lo va nutriendo, uno va teniendo un aprendizaje, porque no todos son aciertos. Y bueno, y un poco en base a eso vamos rumbeando, digamos, los pasos futuros. Y por otro lado, digamos, tenemos que reconocer que cada vez los tiempos corren, digamos, con un vértigo mayor, entonces a veces las decisiones que vamos tomando en el tiempo van teniendo consecuencias y rumbos, digamos, digamos con algunos sobresaltos, digamos, más a corto plazo. Entonces tenemos que por ahí recalcular o reconsiderar, digamos, las decisiones que vamos tomando. Pero bueno, tratamos también de utilizar consultores, de tomar las opiniones de gente que consideramos que son valiosas,
antes de tomar decisiones definitivas. Muy bueno. Dios. Marcelo, hoy se habla mucho de innovación, tecnología y demás. ¿Cuál pensás que fue el cambio más complejo que te tocó hacer en estos últimos años para justamente readaptarse a todos esos cambios, digamos? Bueno, es indudable que la aparición, digamos, de la electrónica y la aplicación, digamos, de lleno en los autos modificó totalmente, digamos, el uso y las posibilidades. Por un lado, haciendo los autos mucho más seguros, por otro lado, brindándonos muchas herramientas que se fueron incorporando y que hoy forman parte de la tecnología de última generación. La aparición de las redes sociales y de Internet en general modificó mucho de este negocio, así como también pasó con otras actividades. La vida misma. Claro, la vida misma. Hoy se calcula, digamos, que el 80% o el 90% de los clientes que hacen una primera consulta ya hicieron algún tipo de averiguación por Internet. Ya entraron en alguna página, Ya tienen algún dato. ya tienen algún dato. Antes la gente podía llegar a un local y desconocía qué modelo venía a ver, qué motor tenía, qué sé yo, qué equipamiento traía, qué precio tenían, qué opciones. Bueno, hoy esta situación que estamos describiendo nos obliga a nosotros a estar doblemente informados, no solo de los productos que vendemos, sino también de los productos de la competencia, porque en definitiva el cliente que hoy viene en muchos casos sabe tanto o más que nosotros, porque la información está disponible. Totalmente. Y hay gente 24/7. Claro, totalmente. Entonces la gente tiene la posibilidad de averiguar respecto del modelo, de averiguar los precios en otros concesionarios colegas, de comparar con otros productos del mismo segmento, de ver los test drive que figuran también en las redes, de ver las opiniones de los clientes. Es, digamos, muy desafiante eso, pero entendemos que todo esto le ha facilitado la tarea al consumidor, digamos, en definitiva, que está bien, porque hoy el consumidor sabe o cuenta con muchos más elementos a la hora de tomar una decisión. Y para nosotros realmente está bien, o sea, nosotros estamos muy confiados de los productos que vendemos, y entonces sabemos que tenemos algo bueno para ofrecer. Hablo de cualquiera de las marcas y de cualquiera de los productos, pero esa es la realidad a la cual nos enfrentamos, y esto... Y el conocimiento se volvió un capital, tanto de un lado como del otro. ¿Sabías que hay un premio Nobel de Economía que basó todo su trabajo y para ejemplificarlo para poder ejemplificar el capital que simbolizaba la información, lo ejemplificó sobre la venta de autos usados. Decía que quien quien tenía ese auto que vendía era el que tenía el capital mayor porque conocía la trayectoria de ese auto, o sea, claro, todo lo que le había sucedido o no a ese auto. O sea, y ahora de todas maneras, ¿viste? Eso no lo reemplazó Internet. No, siempre... Hay un capital específico del conocimiento y de la información que no la tenemos. O sea, que la tiene o sea, es una especialidad, digamos, un capital simbólico. Hay algo que, o sea, yo diría, bueno, como siempre digo, los 0 kilómetros son todos iguales, los autos usados, cada uno es uno individualmente. Tiene su trayectoria. Claro. Entonces, es así como comentas. Ahora, indudablemente que, o sea, en definitiva, si uno piensa en lo que venimos hablando, diría, bueno, si la gente tiene tanto conocimiento, cuando viene a la concesionaria a ver el modelo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, la idea es, por supuesto, siempre poder agotar todo el universo de información que el cliente necesita para poder tomar una decisión, las dudas que tenga, poder probarlo al auto, que eso es algo fundamental, y para eso nosotros tenemos esos autos de demostración. Es muy importante, la experiencia práctica, digamos, determina que el cliente pueda sentirse más seguro a la hora de tomar una decisión. Flashean, cuando se suben al auto, y ese es el flash, ese es el toque.
Pero también, también tenemos la posibilidad de informarlo respecto de mucho del equipamiento, porque a veces cuando la gente dice, bueno, ¿qué es el paquete ADAS que trae el vehículo, que trae unas asistencias a la conducción? ¿Qué es eso? Bueno, hoy las asistencias a la conducción, que probablemente sea lo más moderno, son ayudas que están acercándonos cada vez más a la conducción autónoma. Nosotros tenemos la idea de la conducción autónoma, de decir, bueno, me subo a un auto, le digo, llévame a tal dirección, y el vehículo me lleva solo. Tremendo. Bueno, eso sería el sumum, digamos. Estamos en tránsito hacia eso, de hecho, en algunos lugares ya existe, pero digamos que todas esas asistencias que ya traen la mayoría de los vehículos que hoy vendemos, nos ayudan a hacer que el tráfico o el andar con el vehículo sea más seguro, más confortable, que tengamos menor porcentaje de errores en cuanto al manejo, y que podamos sentirnos mucho más seguros, digamos, conduciendo. Esa es la realidad. Marcelo, perdón, No. ya que hablamos del cliente, ¿qué pensás que el cliente busca hoy que antes no lo buscaba? Yo creo que con toda esta información que veníamos comentando, que ya tiene, o que tiene, digamos, disponible, hoy creo que lo que el cliente busca es servicio. ¿Tá? Creo que la diferencia hoy la hace el servicio. La atención, que no solamente tiene que ver con la atención personal en cuanto a tener un trato agradable con el cliente, sino a poder solucionarle toda la gama de adicionales que conlleva hacer un negocio. O sea, el cliente cuando viene a ver el auto, viene con una necesidad. Tiene, no sé si viene solo, si viene en pareja, si viene con su familia, cuántos chicos tiene. Bueno, que el vehículo le dé una solución a su necesidad por un lado. Pero a la par de eso tenemos, puede traer un vehículo usado para entregar, entonces hay que revisarle, tasarlo, explicarle por qué se lo tasamos de esa manera, darle una alternativa de financiación, por ejemplo, que hoy es una de las herramientas que más estamos utilizando, explicarle las opciones que tiene, explicarle cuáles son las garantías que tiene con la compra del vehículo, explicarle qué le ofrecemos en el servicio de postventa, digamos que también tiene un paquete de beneficios por ahí, los accesorios que le podemos agregar, o sea, tratar de darle un servicio completo de tal manera que el cliente diga, bueno, vengo acá, me llevo el auto asegurado, con el accesorio que quería, porque quería agregarle tal o cual cosa, que no, lleve tantas alarma, veces quería que lleve el service, el polarizado, saber que tengo el telefonito del service, saber que, aparte, si bien me dan una buena explicación cuando me llevo el auto, pero por ahí después el domingo estoy en casa y me pongo a pensar para qué servía esto, y bueno, saber que acá tengo un código QR que ustedes me dieron y yo pongo el telefonito, y acá tengo un video con un tutorial que me vuelve a explicar para qué servía este opcional, que yo ahora no me acuerdo de qué sirve. Bueno, tratar, más allá de que uno está disponible, de que con el teléfono la gente sabe que siempre nos puede consultar, pero tratar de que el cliente tenga, por eso, un servicio 360 que le cubra todas las necesidades que tienen que ver con el auto. Excelente. Marcelo, bueno, la explicación es excelente. Queríamos consultarte la formación en este caso puede ser de los vendedores. ¿Cómo trabajan ustedes para adentro, digamos? ¿Se van a capacitar a algunos lugares? ¿Cómo es la formación de o los vendedores o de la misma gente que trabaja para la empresa? Bueno, como hoy comentaba, Peugeot, que fue una de las iniciadoras de los programas de calidad, juntamente con la aparición de los programas de calidad, se inició, digamos, una metodología de formación que se mantiene en forma continua y permanente. Entonces, esto, doy el ejemplo de Peugeot, pero quiero decir que todas las marcas, nosotros también en Hyundai, por ejemplo, que es la otra de las marcas oficiales que representamos, también lo tiene. O sea, tiene un sistema de formación permanente de toda su plantilla en cuanto a las actividades que le corresponden a cada uno. Y esto es permanente, digamos, todos los años
Hay formaciones presenciales, hay formaciones a distancia, hay formaciones virtuales, hay otras que son, digamos, que uno las realiza cuando tiene tiempo, y otras que tienen un tutor, digamos, y se realizan determinados días y a determinadas horas. Eso es permanente. Ahora, cuando ingresan un vendedor, por ejemplo, nuevo, bueno, por supuesto, nosotros le hacemos una inducción referida a, bueno, cómo, aparte de cómo trabaja con determinada marca, cómo trabajar en Banchik respecto de cómo nosotros trabajamos, con qué valores, con qué... Su cultura, digamos, ¿no? Claro, con la cultura que nosotros tenemos, organizacional. para que entiendan, porque, como decía hoy, dado que hoy la diferencia la hace el servicio, aparte de los productos que uno promueve y vende, necesitamos que eso sea algo que esté grabado a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. O sea, entender que la razón de ser de nuestra actividad tiene que ver con brindar un servicio, vendiendo o dando el servicio de postventa o dando cualquier tipo de servicio o atención a la gente. Eso es lo que... Su esencia, digamos, ¿no? Eso es lo que hoy nos satisface y nos brinda orgullo. Tener clientes, digamos, a quienes podamos escuchar que se sienten satisfechos con lo que hacemos. Marcelo, para dos preguntitas más como para después ir cerrando. En la parte del mediano y largo plazo, lo que es la parte más del futuro, ¿entendés que, por ejemplo, la tecnología de los autos eléctricos, eso podría llegar acá? Está medio, es un mercado que por ahí no puede llegar a funcionar. Eso por un lado. Y por otro, ¿cuál sería como que ves vos el futuro o lo que viene en el sector automotriz? ¿Qué modificaciones entendés que el mercado va a sufrir, tanto local, digamos, como nacional? Bueno, respecto de lo primero, obviamente que la tecnología, así como comenté de las ayudas de la conducción, también, digamos, desde hace muchos años, viene por el lado de los autos eléctricos o híbridos, que, bueno, en el resto del mundo, digamos, ya se han diseminado y se han vendido y comercializado mucho, y en nuestro país en una escala creciente, pero te diría que en algunos años, digamos, con una escala geométrica han ido avanzando. Así que en una tecnología que va corriendo a la par de los motores térmicos, con una velocidad que en algunos años, y de acuerdo a nuestra propia coyuntura, digamos, va más rápido o va más lento. Pero es un camino, digamos, que no tiene retorno. Los motores, yo digo que la combinación más razonable para nuestro mercado, digamos, por ahí es la híbrida, o sea, totalmente eléctrico. Por ahí hoy no contamos nosotros con la infraestructura, nosotros digo a nivel regional, sí. Y casi que diría a nivel país, digamos, porque también aún las grandes urbes dentro de Argentina por ahí no están contando con digamos, la infraestructura y los cargadores necesarios para manejarse por ahí 100% eléctrico. Pero híbrido, las distancias con los cargadores. Claro. Pero híbrido sí, está claro que ya hay muchos modelos de muchos productos, y dentro de los híbridos hay como dos grandes sectores, unos que no son enchufables, que son aquellos que tienen relativamente poca autonomía, digamos, y que se van cargando las baterías por ahí con el andando, con el freno, con la generación propia, como bien decís, y otros los enchufables que ya por ahí tienen la posibilidad de dar una mayor autonomía, que creemos que ahí ya hay un salto donde, digamos, la parte eléctrica va a pesar un poco más y le va a dar un ahorro económico, digamos, al usuario en una proporción mayor. Creemos que ahora, digamos, ese segmento es el que debería ir creciendo más en este tiempo. Pero en algún momento, si seguimos la tendencia mundial, digamos, los autos eléctricos se van a ir incorporando y va a ir creciendo el mercado. La realidad es que también estamos en un momento respecto de lo que va a pasar en el futuro de revisión de algunos puntos respecto de la tecnología eléctrica, porque digamos se están empezando a hacer algunos cuestionamientos respecto del futuro, y tiene que ver con el valor de reventa de esos vehículos una vez que las baterías esas que tenían 10 años de uso, por ahí se agotan, se terminan.
Entonces, bueno, ¿cuánto pasa a valer ese auto? Estamos llegando en otros países, digamos, a ese tiempo en el cual se están generando esos interrogantes. O sea, ¿qué se hace con esos autos? Si se van a reemplazar las baterías por otras, ¿qué valor de reventa van a tener? ¿Qué se hacen con todas esas baterías que se van a sacar? ¿Dónde se van a depositar? ¿Qué se van a hacer? Claro. Porque también va a ser un desecho Sí. que va a generar contaminación y es una preocupación en muchos países. Y por otro lado se están generando, obviamente con el tiempo, baterías que son más pequeñas, con litio, digamos, que les está dando digamos, Mayor resultado. una potencialidad mayor y que a futuro por ahí van a permitir otras opciones. Pero todas estas cuestiones han ido haciendo reflexionar, digamos, al mercado mundial mercado. respecto del tema eléctrico y han puesto una lupa sobre estas cuestiones que no hacen que esto se frene, pero sí Que no son cosas menores, que se ¿no? reconsidere hacia dónde va la tecnología híbrida y eléctrica. El consumo en la región, nosotros, digamos, a nivel regional, ¿somos conservadores o somos medio innovadores? ¿O nos gusta el auto tradicional? O, no sé, digo, ¿llegará el monopatín? Acá, viste que hay de tres, pero queda como el loquito que anda ahí en la calle, pero el monopatín... No, monopatines eléctricos hay. En Monopatines general, no vamos a vender. No. Nosotros, para ser franco, diría que Sí. mi hermano hace varios años... Peugeot tiene bicicletas. Cuando volvió de un viaje, él dijo, yo creo que el futuro de la... Se habla en general del futuro de la movilidad. Claro. Como un concepto general de Sí, hacia sí. dónde vamos. Por eso la bicicleta, el monopatín, Claro, el auto eléctrico. y él decía, nosotros tendríamos que emprender con los monopatines eléctricos. Y realmente fue una buena idea. Después, bueno, hubo épocas en las cuales reconozcamos que por ahí estuvimos como economía bastante cerradas a la importación, Sí. y entonces ese tipo de ideas que por ahí eran interesantes no se implementaron porque realmente no había posibilidades. Pero bueno, la verdad es que el futuro, en la medida que, digamos, tengamos un ida y vuelta y un intercambio abierto con otros países, y va a permitir, digamos, el ingreso de esas otras tecnologías. Así que, digamos, van a haber más monopatines eléctricos y va a haber mucho más de todo. O sea, si en algún Sí. momento va a haber, qué sé yo, hablo de mucho más adelante, autos de hidrógeno o que tengan un combustible como el agua, bueno, tarde o temprano van a llegar. Nosotros vamos a quedar más cerca o más lejos de acuerdo a la demanda. a cómo ¿O no? Argentina se vaya Claro. insertando en el mundo, Nuestro digamos. contexto Pero económico. las posibilidades son muchas. y son ilimitadas. Sí. Sí. Marcelo, ya que hablabas de emprender, ¿qué recomendación, qué tip le darías a un joven que hoy tiene 18 o 20 años y quiere emprender en una ciudad como Concepción del Uruguay, ¿no? Hoy, mayo 2025. Buena pregunta. La realidad es que, a ver, si me tengo que guiar por, digamos, por nuestra propia historia, diría que, digamos, hay algunos elementos que consideraría, digamos, indispensable para cualquier emprendimiento, que tiene que ver con la educación, la importancia de formarse, la importancia de saber que uno nunca termina de aprender. Como leí muchas veces, digamos, si uno algún día piensa que ya terminó de aprender, que ya arribó a la cima del éxito, ese mismo día en realidad tiene que ir, entregar las llaves e irse a su casa. ¿Está? Porque creo que eso no se termina nunca. Nosotros, en lo particular, como comenté antes, hemos tenido proyectos que han prosperado afortunadamente y otros que, dadas las circunstancias o por ahí errores de cálculo, no llegaron a destino y también sirvieron para aprender. Así que en definitiva lo que diría es que hay que estudiar, hay que aprender, hay que escuchar a quienes sí han llevado adelante algunas iniciativas y les ha ido bien, y por supuesto ponerle todas las energías posibles, todo el esfuerzo posible. Yo creo que sin esfuerzo
sin dedicación, sin amor y pasión en lo que se hace, también resulta difícil conseguir resultados. Bueno, Marcelo, agradecerte. En parte, en realidad, el objetivo un poco del programa es un poco eso, es mostrar los empresarios, los emprendedores que han arrancado con esfuerzo, con convicción de que era un camino y han podido lograr transitar ese camino. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a otra parte del set para charlar un poquito sobre una imagen que te pedimos que nos compartas para compartir con la gente. Bueno. Marcelo, en este pasaje vamos a ver una foto que quisiste compartir con nosotros y con la gente. Contanos qué representa para vos esta foto que elegiste para nosotros. Bueno, él es Benjamín, mi papá, nuestro padre. Y bueno, y dentro de la historia de la empresa, bien hablé bastante de León, que fue nuestro abuelo y emprendedor inicial. Tengo que hacer un párrafo, no solo porque fue nuestro padre y maestro, sino porque creo que fue, digamos, la persona que generó la bisagra para abrir esa ventana de oportunidad para que hoy estemos acá. O sea, él supo con sus enseñanzas, con sus palabras, pero también con sus silencios en algunos momentos, permitirnos que fuéramos incorporándonos a la empresa, cada uno de nosotros, y que formáramos parte de esta historia que continúa y que llega a la 4ª generación. Así que en mérito a eso creo que nada hubiera podido llegar a esta instancia sin su sabia intervención. Más que merecido. Y ahora sí, te pido que con un cierre general del programa, fue una parte de recuerdo y una parte de deseo de lo que quieras. Puede ser para la empresa, puede ser para vos, para la familia, lo que necesites. Te pedimos acá que te acerques un poquito. Vamos a hacer un pequeño brindis y te queremos escuchar. ¿Cuál es el deseo que Bueno, tenés? La verdad que primero quiero agradecerles muchísimo porque realmente me he sentido muy cómodo y por este homenaje que nos brindan y nos dan esta oportunidad de hacer conocer la historia de la empresa. Y bueno, nada, deseo que nuestra empresa siga por muchos años más. Estamos en los 96, esperemos por supuesto llegar a los 100, que estamos cerquita, y hacerlos partícipes eventualmente de la fiesta que nos comprometimos a hacer. Conste en acta. Y bueno, y que la empresa pueda tener un futuro con las generaciones que vengan, en una ciudad que continúe siempre creciendo, pujante, y bueno, y deseo puntualmente salud y felicidad para todos. Muchas gracias. Ahora sí, damos por cerrado y por finalizado este programa de La Rueda. Muchas gracias.